Diego Edmer Retuerto Arrieta. Soy de la región Huánuco. Exclusivamente soy de una comunidad campesina. Mi comunidad campesina se llama Chacos, ¿no es cierto? Yo vengo de una comunidad campesina, ¿no? Las comunidades campesinas en el Perú, hermanos, es la configuración real, territorial, social, que inicialmente el Perú estaba configurado. Pero desgraciadamente, sobre todo desde la República, aquellos intereses delincuenciales y mezquinos han hecho que las comunidades campesinas se queden relegadas, excluidas de todo proceso histórico y político. Todo el mundo hablamos de desarrollo, pero tenemos un Estado peruano asaltante y delincuente, que solamente vive para robar a los más pobres del Perú. Por ejemplo, la constitución política del Estado en 1920 le dio una sola ley a ese sector social mayoritario, grueso del Perú, que eran las comunidades indígenas. En esa constitución de 1920, después de ¿cuánto? Después de más de 100 años, recién el Estado peruano les reconoce como persona jurídica, les da identidad, les da legalidad. ¿Y por qué antes no existían? Claro, pues al Estado no le convenía que existieran estos sectores sociales para el Estado robarle sus tierras, pues, robarle sus recursos, como lo viene haciendo ahora. En 1933, Sánchez Cerro, antes de hacer la constitución de 1933, hizo un pequeño diagnóstico del Perú. Para 1933, la población peruana, el 70% de la población peruana éramos indígenas. 70%. Solamente el 30% era población citadina, urbana. Y coherente a ese principio Sánchez Cerro, en la constitución de 1933, a esa comunidad mayoritaria en el Perú, en la constitución del 33 les ha dado 8 artículos, 8. Y si nosotros revisamos cuáles son esos 8 artículos, vamos a ver que la verdadera reforma agraria se había dado en 1933. Pero desgraciadamente a este presidente lo mataron y esa constitución se quedó estancada, relegada, hasta 1979. En 1979 se da una constituyente, el Estado peruano, de 8 artículos del 33, le quita 5 y le deja 3. En esos 5 artículos que le quitó, por ejemplo en el 33, la Constitución ya había decretado, ya había ordenado diciendo, si las comunidades necesitan tierras para cultivar, están autorizados por ley, quítenlo, recuperen sus tierras, ¿no?, a los hacendados. Y en el Código Penal le dio una ley diciendo que las comunidades indígenas no cometen delito de usurpación agravada. Lima está asentado sobre territorios de propiedad de las comunidades indígenas. Lima. Pero desgraciadamente, en la Constitución de 1993, de 3 artículos que teníamos en el 79, nos han quitado 1 y nos han dejado 2. ¿Qué cosa dicen esos 2 artículos? En esos 2 artículos se desconoce la propiedad de este sector social. En el mundo generalmente, en el mundo civilizado, en el mundo desarrollado, existen muchos modelos de propiedad. Pero desgraciadamente en el Perú, solamente la Constitución y el Código Civil reconoce 2 modelos de propiedad, que es la propiedad privada individual y la propiedad privada asociativa. Pero la propiedad comunal no reconoce. Y dice, todo criterio sociológico te dice, en los países existe la pobreza, decía, por 2 razones. 1, porque no existe propiedad. Los países en donde la propiedad no está bien definida, lo que va a existir, dice, son 2 cosas. Es conflictos sociales y pobreza.
en el Perú tenemos muchos conflictos sociales y mucha pobreza porque la propiedad no está reconocida. Mira, el Estado te dice, por ejemplo, a las bambas, tú eres propietario donde estás parado nada más encimita, pero lo que está adentro, no, dice, ese es del gringo. Eso es supuestamente del Estado. Este modelo de propiedad, señores, es un modelo aberrante. Es un modelo que totalmente deficiente, que solamente se orienta a crear dos cosas: a crear pobreza y a crear conflictos sociales. Si el Estado peruano reconociera este tercer modelo, que es el modelo auténtico del Perú, cuando los españoles llegaron a América, encontraron este modelo de propiedad. Y tal es así, a todas las comunidades indígenas de esa época les reconoció su propiedad. Pero la República desde 1821 tiró al tacho esta propiedad. Por ejemplo, la Constitución de 1823 que dictó Bolívar, artículo número 1, respecto al ciudadano, decía: en el Perú, para ser ciudadano tenías que cumplir, dice, 3 requisitos. Un primer requisito: hablar el español correctamente. Para 1821, ¿cuántos peruanos hablábamos el español correctamente? Casi nadie. Todos éramos quechuahablantes. Requisito número 2, decía que tienes que saber leer y escribir. Para 1821, hace 200 años atrás, ¿cuántos peruanos sabíamos leer y escribir? Casi nadie. Tercer requisito, dice tener propiedad. Nadie teníamos propiedad. Todo era comunal. Entonces, la Constitución de 1821, al 90% de peruanos nos ha dejado en estado de incapacidad. En el Código Civil de 1833, a ese sector social, que éramos el 90% de peruanos, el Código Civil nos declaró en estado de incapaces, como si seríamos locos, tarados, enfermos o algún toxicómano. Por eso la República nació totalmente mal. Y ese modelo la seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por ejemplo, hablando sociológicamente, hay un sociólogo que hace más de 100 años decía: en los países pobres como Perú, dice, existe el modelo de su sociedad, es patológica. O sea, el Perú es pobre porque tiene una sociedad patológica. ¿Qué quiere decir? Una sociedad enferma. ¿Y por qué decía él? El Perú como país pobre tiene una sociedad enferma, dice, sencillamente dice, ¿por qué? Porque las instituciones que la gobiernan no es coherente a su realidad. Por eso nunca resuelven los problemas que les aqueja, y es por eso que existen muchos conflictos y reclamos permanentes. Por ejemplo, ¿cuándo se crearon los municipios en el Perú? Los municipios se crean en el Perú más o menos a partir de 1812, con la Constitución de Cádiz. En esa Constitución, en 1812, los municipios se crean para el reemplazo ¿de qué? De las intendencias. Tú sabes que cuando vino España, primero creó los corregimientos para controlar y dominar a la sociedad. Cuando fracasan los corregimientos, se crean las intendencias. Fracasan las intendencias, en 1812 se crean los municipios. ¿Qué en más de 200 años, qué cosas son los municipios? ¿Qué problemas del Perú ha resuelto, ha solucionado? Nada. Al contrario, se ha convertido en nido de ladrones y de corruptos. ¿Sí o no? Mira, la ciudad de Lima, si tú caminas a estas horas, vete por esta avenida y recórrete todo lleno de basura, de pudredumbre, ¿no? Ni para eso tienen capacidad. Por eso decía, nosotros tenemos un estado enfermo. Un estado enfermo lo que va a generar y también contagiar es una sociedad enferma, pues. Ahora, ¿quién es el Estado? A ver, ¿quién es el Estado? No, falso. Eso nos han hecho creer. Decía, nos han dicho, tú eres Estado, somos Estado, todos somos Estado. Falso. Señores, nosotros no somos el Estado.
Nosotros somos, ¿sabes quiénes? Somos los súbditos del Estado. El Estado, ¿qué cosa es? Dice, el Estado son las instituciones públicas políticamente organizadas para gobernar, para resolver los problemas del pueblo. Nosotros no somos Estado. El Estado, ¿sabes quién es? El Estado es el municipio. El Estado es la policía. El Estado es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura. Todas esas instituciones que ganan, esas instituciones burocráticas, ese es el Estado. Nosotros como pueblo estamos en la obligación de exigir al Estado que resuelva los problemas del pueblo. No hay trabajo, que resuelvan. No hay ingresos, que resuelvan. Y para eso el pueblo tiene que presionar, el pueblo tiene que movilizarse. ¿Quién hizo la Revolución Francesa? El pueblo, pues. El pueblo. El pueblo se trajo abajo a la monarquía, fusiló, lo ahorcó, le tiró a la guillotina al rey y el pueblo empezó a gobernar. Desgraciadamente en el Perú tenemos un Estado delincuente. El Estado que se alimenta y que engorda robando al más pobre, al taxista. En el municipio, ¿no? Por el modelo de Estado corrupto y delincuente que tenemos, en el municipio se siente el alcalde, sus regidores, y solamente están pensando cómo robarle al pueblo. Cómo le roba al taxista, cómo le roba al comerciante, al ambulante, cómo le roba al empresario, cómo le roba al profesional, etcétera. Pero no están pensando, a ver, cómo resolvemos los problemas del pueblo. ¿Y por qué se da eso? Desgraciadamente se da eso porque en el Perú no tenemos clase política, pues. No hay políticos. Quienes nos gobiernan son mercaderes, son mercantilistas, comerciantes, empresarios. No. Es por eso, señores, en 200 años lo que ha logrado la derecha, ¿sabes cuál es? Que todos nosotros, ustedes y yo, pensemos de acuerdo a los intereses de la derecha. ¿Y sabes por qué? Porque siempre nos han implantado un modelo educativo de enfoque oligárquico. Pero a nosotros nos dicen, abajo neoliberalismo, abajo capitalismo. No, señores, el problema no es ni del neoliberalismo ni del capitalismo. El problema es de la oligarquía. La oligarquía es el modelo político bajo la cual gobierna la derecha. ¿Qué cosa es eso? Ellos creen que los problemas de esta gran nación la van a resolver una pequeña cúpula de personas, una pequeña cúpula de familias. Y es por eso que ellos se reparten el Perú, pues. Y dicen, no, al resto de los peruanos hay que darle trabajo nosotros. Nosotros vamos a tener capitales. Por eso es que en el Perú las minas, las tierras y los principales recursos naturales, ¿quiénes se han repartido? Ese grupo de pendejos, pues, de delincuentes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro modelo? La que nosotros debemos exigir al Estado. Si el modelo oligárquico ha sido un fracaso, ha sido un engaño, una farsa, una estafa, ¿cuál debe ser el otro enfoque? Es el enfoque popular. Popular, ¿qué cosa? Que está ligado al enfoque de la izquierda. El hombre de izquierda, ¿qué cosa cree? El hombre de la izquierda dice que el desarrollo de esta patria no lo pueden hacer los 12 o 13 ricos del Perú. Dice, los izquierdistas decimos que el desarrollo de esta patria se tiene que construir con la fuerza y el trabajo de todos nosotros. No solamente favoreciendo o creando una cúpula de personas. Durante los 85, por ejemplo, casi la década de los 80, descaradamente había un presidente que decía, ¿no? Señores, se hablaba de los 12 apóstoles, ¿no? A quien les entregaba los dólares MUC, les entregaba todas las riquezas del Perú, diciendo que ellos van a traer inversión. Y los peruanos estamos prestos para trabajar de peones, de sirvientes, ¿no? O de empleados, de esos que van a venir. Mira cómo a los peruanos, esos políticos trasnochados, nos ven simplemente como empleados, sí, peones. Cuando entregan nuestras mineras, nuestros recursos mineros se entregan a un empresario, ¿qué cosa dicen, no? Bueno, que vaya el empresario, el convenio es que te van a dar chamba, pues. O sea,
de propietario me van a convertir, o nos han convertido en peones. No puede ser posible. Nosotros tenemos que aspirar en ser propietarios y no peones de nadie. Entonces, hermanos, en el Perú, desgraciadamente, en estos 200 años de vida republicana, este Estado nació totalmente enfermo, nació mal. Es por eso que nunca resuelven los problemas de la sociedad. Tenemos aproximadamente 20 ministerios y siguen creando ministerios. No sé, ahora no sé qué ministerio más van a crear. Ahora yo te digo, a ver, un solo ministerio que me demuestre que haya resuelto los problemas de su sector. Pero sí manejan presupuestos millonarios, no resuelven nada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un Estado inútil, un Estado mediocre, que no sirve para nada, para nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, señores, es organizarnos, como dijo hace un momento uno de los amigos, ¿no? Y salir a la calle, presionar socialmente, porque somos la fuerza, somos esa energía que puede construir o destruir este Estado de delincuentes. El Congreso de la República es el centro de la mafia, desde donde se opera toda la delincuencia. Ellos sacan leyes de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, y algunos, desgraciadamente, a veces nosotros elegimos a congresistas y a representantes, ¿no?, que no opinan, no presentan, no critican, no reclaman, solamente están ahí sentados para levantar la mano. Nosotros hemos visto durante la década del 90 cómo Montesinos por 5.000, 10.000 soles les hacía arrodillar a los congresistas. ¿Sí o no? Por ejemplo, antes nosotros pagábamos, por ejemplo, la renta básica de la Telefónica, ¿no? Un día recuerdo que el señor Johnny Lescano se levantó una mañana y dijo, no, yo presento una iniciativa legislativa para liquidar la renta básica de la Telefónica. En ese momento teníamos aproximadamente 3 millones de usuarios. Al día siguiente, Popio Olivera, que era embajador en España, amaneció acá en Lima. Se encerró con Popio Olivera y al tercer día ya nadie hablaba, nadie discutía. Claro, pues, le envió pues a su empleado, hoy compararle callar la boca a ese pata. Imagínense ustedes cuánto de dinero le habrá desembolsado para decir, oye, retírame esa ley. Así se maneja el Perú. Por eso tenemos congresistas 20, 30, 15, 10 años ahí sentados, engordando como cerdo, ¿no es cierto? Robando y chupando al más pobre. Qué lindo sería que robaran pues a los ricos, pero roben pues a Antamina, roben a Yanacocha. Pero estos desgraciados roban a los más pobres. Entonces, hermanos, en el Perú, lamentablemente esto sucede porque en el Perú nunca hemos tenido una educación de calidad. Siempre la educación estuvo al servicio de los de la derecha. Siempre la educación estaba enfocado por la oligarquía. Porque hasta hace pocos, todos los textos que a nosotros nos enseñaron en el colegio, ¿quiénes lo han escrito? Hijos de los grandes oligarcas, pues. Porque solamente ellos tenían acceso a la educación, pues. El profesor que salía mal formado, ya sea consciente o inconscientemente, salía a los pueblos, te repetía lo que decían los libros como loro. Pero nunca nos han hablado de la realidad social, político, económico de nuestro pueblo y de nuestra realidad. Es por eso que nosotros vivimos muchas veces ajenos a nuestra realidad. Se van con lo que propone la derecha, con lo que propone cualquier mercader, y abandonamos, ¿no?, las verdaderas demandas del pueblo sufrido de este Perú, que viene de tropiezo en tropiezo. ¿Cuándo habremos tenido un presidente? ¿Quién habrá sido el mejor presidente del Perú? Puede ser, puede ser,
Puede ser, puede ser. Pero ojo, no nos olvidemos que la reforma agraria de la década del 60 y del 70 ha sido una mega tendencia en toda América Latina. En el Perú se ha dado la reforma agraria cuando la tierra ya estaba devaluada, ya no servía para nada. Qué lindo hubiera sido que la reforma agraria, como en México, se hubiera dado acá en el Perú en 1905, 1910, para que el hombre campesino, con su producción, alimentara al mundo que estaba enfrentando en 2 guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la agricultura se va al carajo, como se dice. La reforma agraria fue un salvataje para el oligarca. Al oligarca, al hacendado, el Estado peruano les ha pagado hasta el último sol. Sinamos, antes de intervenir, visitó hacendado por hacendado. Hizo una especie hizo una especie de listado, ¿no? Como una, a ver qué cosa tenías, porque el Estado le iba a pagar. Iba en un hacendado y le decía, a ver, yo tengo 100 cabezas de ganado, pero ponle 1000. Le ponía 1000, porque el Estado les iba. Por eso el hacendado, ¿cómo salió? Salió con su maletín, dejó todo, porque sabía que el Estado le iba a pagar hasta de una cuchara. Desgraciadamente, en el Perú, eso ha sido nuestra triste historia. Siempre. Así nació la deuda interna en el Perú. En 1830, se da una ley, ¿para qué? Para, dice, hacer el pago de indemnización de la guerra por la independencia. ¿Y han pagado a quiénes? A los más vivos, pues, a los más sabidos, a los más pendejos. Para 1860, de aproximadamente 3000, ya habían 20.000 deudores o acreedores de la deuda interna. ¿Y quién tenía que pagar? El pueblo, pues. En 1821, hermanos, la Constitución de aquella época, por ley, empezó a quitarle las tierras a las comunidades. ¿Sabes para qué? Para entregarle a los ricos, a esa cúpula de familias que habían construido la república, ¿no? Los hacendados en el Perú no nacen con la colonia. Qué lindo hubiera sido que España viniera a hacer agricultura y ganadería al Perú. No. Los hacendados en el Perú nacen durante la época republicana. ¿Por qué Chile nos gana la guerra? Porque Chile en 1880 nos encontró a un Perú en guerra civil. ¿Entre quiénes? Entre los indígenas y el Estado, pues, porque teníamos un Estado delincuente que estaba entrando robando tierras para entregarle a los hacendados en concesión, y el pueblo estaba para defenderse. La historia no te cuenta eso. La historia nunca nos ha contado eso. Por eso, hermanos, nosotros lo que necesitamos es tener en el poder a políticos. Políticos, no a mercaderes ni mercantilistas. Pero desgraciadamente nosotros tenemos a empresarios constructores, tenemos a comerciantes, ¿no?, sentados en el poder, vendiendo al Perú como si sería, pues, una mercancía. Eso es nuestra desgracia. Hermanos, muchísimas gracias por su atención.